pecados, libre soy del pecado. Soy nueva criatura, lo declara la Escritura. Yo soy perdonado, por su sangre soy lavado. Todos mis pecados por su sangre son borrados. Libre soy del pecado, libre del pecado y la maldad. Soy libre, Él ha roto mis cadenas. Libre, libre para dar mi vida al que me salvó. Me salvó. Soy nueva criatura, me declara la Escritura. Dios me ha perdonado, con su sangre soy lavado. Todos mis pecados por su sangre son borrados. Libre soy del pecado. Soy nueva criatura, lo declara la Escritura. Dios me ha perdonado, por su sangre soy lavado. Todos mis pecados por su sangre son borrados. Libre soy del pecado, libre del pecado y la maldad. Soy libre, Él ha roto mis cadenas. Libre para dar mi vida al que me salvó.
¿Cómo están, amigos? Qué bueno encontrarnos otra vez para estudiar la palabra de Dios en este día maravilloso que nos regala el Señor. Seguimos en nuestra serie Viviendo como Jesús. Esta es la tercera parte de esta serie. Si tú quieres ver las anteriores, puedes ir a nuestras redes sociales, a nuestro canal de YouTube y puedes compartirlo a otras personas y otros amigos. Y en la semana anterior hicimos un estudio desde la carta de Filipenses. Pablo está en la prisión y desde ahí Pablo nos comienza a hablar y a desafiar que realmente qué implica seguir a Jesús, qué implica vivir como Cristo. Vivir para Él, lo dijo de una manera tan sencilla y profunda. Vivir para mí es Cristo. No hay otra manera, no hay otra cosa, no hay otra forma, no hay otra persona. Cristo es mi vida. Incluso decía que el morir era una ganancia porque podía estar de una manera más cercana a su Señor. Y leíamos algunas partes de la epístola a los Filipenses donde entendíamos qué significa esperar y comprender lo que es descansar en la voluntad de Dios. En Romanos 8, 28, 29, esta promesa maravillosa dice: ahora bien sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de los que lo aman, es decir, de los que Él ha llamado de acuerdo a su propósito. Pablo entiende que todo nos pasa o nos llega a pasar con un propósito de fortalecer ese Cristo que se está formando en mi vida, que está siendo autenticado por todos los problemas, por todos los desafíos, las tentaciones, por las caídas y las levantadas. Cristo es veraz en mi vida. La promesa es que Él está ahí para que yo concluya a imagen de su Hijo, como dice el verso 29, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Cada creyente va a entender que todo lo que nos sucede es llevar a formarme a Cristo. Así que si caigo y necesito caer es para que Cristo sea real. Porque a veces hacemos una interpretación errónea de este pasaje de que todo va a salir bien, que todo me va a ayudar. No, si leemos y meditamos un momento, su propósito es que todas las cosas me ayudan a que Cristo sea formado en mí. Así que si tengo mucho orgullo, tiene que venir algo, un evento a tumbarme ese orgullo. Si tengo pereza, el Señor va a utilizar alguna herramienta, alguna persona para sacarme de mi pereza. Si tengo temor, el Señor me va a desafiar por caminos tenebrosos para que yo pueda enfrentar la victoria de su persona, de su compañía, para que Cristo sea formado en mí. Y eso es precisamente lo que oraba Pablo y dándole gracias a la iglesia de Filipos por su liberación. Que él, cada vez que sufría, llegaba a morir algo de esa vieja naturaleza para él verse más parecido a Jesús, específicamente a que Cristo sea glorificado en él, como dice Filipenses 1:20, y él sea magnificado en vida o muerte. No sé si a usted le ha pasado que con el paso de los años, cada día le dice: oiga, usted que es igualito a su papá. Pero va pasando más los años y le van a decir: oiga, usted es igualito a su abuelo, ¿verdad? Porque el tiempo no tiene misericordia. Pablo entiende que el dolor y los problemas no nos van a hacer parecer el abuelo de alguien o el papá de alguien. Nos vamos a parecer a Cristo. Y él entiende que la liberación de la cárcel no es solamente que abra las rejas, sino santificación, frescura, vida sometida a Jesús, viviendo como Cristo. Pablo no estaba dudando del plan de Dios. Pablo sabía que si vivía o moría, el propósito era Cristo. Si vivía o moría, el propósito era alabar a Cristo. Si vivía o moría, el propósito era aquel hombre que está ahí vivió para Cristo. Parece ser que, según este escrito de Filipenses, Pablo no estaba tan seguro que lo liberarían, aunque tenía fe de que eso iba a pasar. Pero él sabía
que la voluntad gloriosa de Dios iba a llegar para magnificar el nombre del Rey. Y que a través de este proceso, tal vez para unos penoso, Pablo iba a encontrar la mayor victoria, parecerse más a Cristo. Pablo nos enseña que vivir para Cristo es confiar en su plan maravilloso, confiar en su propósito. Recuerden que hemos hablado de lo que significa vivir para Cristo, testificar, entregar el mensaje, discipularse, pero ahora nos toca reflexionar nuevamente en que mi vida está depositada en un plan maravilloso, extraordinario, que a veces no lo entiendo, que a veces me cuesta comprenderlo, pero que está en las manos del Señor. Y en ese momento de la cárcel, Pablo entiende por qué está preso, por qué Dios permitió que lo encarcelara. Tal vez mucha gente lo criticaba, pero Pablo entendió que él no tenía que escuchar las críticas, que él no tenía que escuchar las burlas, que él no tenía que escuchar las amenazas. Entendió que todo estaba funcionando a ese plan maravilloso, como un engranaje sincronizado para cumplir la meta de Dios en la vida del apóstol Pablo. Le hago la pregunta, en este momento tal vez usted está pensando que todo está fuera de control, que su vida no tiene lógica, que sus planes se desvanecieron y se hicieron agua, que usted está como vagabundo errante de tumbo en tumbo, de aquí para allá, que nada parece llegar a un lugar, a un puerto. Pero le quiero decir, usted está alejado de la verdad. Si usted está viviendo para Cristo, usted está bajo un plan maravilloso, un propósito maravilloso que lo va a llevar a comprender que cada vez Jesús se fortifica en usted, que Jesús vive más en usted para que usted pueda llevar esa vida a los que no la tienen. Pablo nos enseña que desde la prisión se puede confiar en el Dios soberano, el Dios que reina, el Dios que gobierna. Es más, en la prisión no lo consume la cárcel, no lo consume la privación de libertad, no lo consume la angustia, la enfermedad, la mala comida, las malas noches. Pablo está siendo consumido por el plan maravilloso de Dios. No le permita a las deudas, al estrés, a los problemas, a las rivalidades, las envidias. No le permita a la gente que le desea mal, al chisme, a aquellos que desean verlo caer, que triunfe. Consúmase, pero en la famosa y maravillosa palabra de Dios. A los que aman a Él, todas las cosas le ayudan a bien. Consúmase por esa verdad. Él morando en mí y yo morando cada vez más cerca de Él. Y sabe, lo que le pasaba a Pablo no era algo nuevo. Había sucedido muchas veces a otros hombres en la palabra de Dios, en las Escrituras. Cuando Jesús se encuentra en Lucas 22:42, en aquella agonía del Getsemaní, el Señor trata de aceptarla, lucha contra su debilidad y dice: Señor, por favor, quítame esta copa de sufrimiento, pero si no, que se cumpla tu voluntad en mi vida. Estaba peleando porque entiende Jesús el horror de la tortura, de la muerte, de la crucifixión. Y tal vez pensaba: bueno, Señor, si hay otra forma de salvar al mundo, que no sea separarme de mí, que no sea de esta manera, pero que se cumpla tu voluntad. Te entrego mi vida porque sé que tu voluntad es perfecta. Y él muchas veces había entendido que él vivía para el propósito divino, aunque la gente lo apresuraba, lo presionaba, lo juzgaba. Jesús siempre contestaba: lo que yo he venido a hacer no es mi voluntad, sino cumplir la voluntad del que me envió. Juan 6:38. Cristo también es un ejemplo de ser consumido por la voluntad de Dios. Pablo y Jesús nos hablan de que no permitamos que alguien nos saque del camino de la voluntad
de Dios, que algo nos haga separar de ese camino. Y si usted hoy día algo lo ha sacado del camino de la verdad de Cristo, algo lo ha sacado de la comunión del Señor, algo lo ha arrastrado fuera de la iglesia del Señor, hoy día lo invito a que vuelva y le permita a Jesús triunfar en su prisión, en su caída, en su vergüenza, en su dolor, en su miedo. El Señor tiene el mejor plan maravilloso para su vida. David es otro hombre que nos enseña lo que cuesta vivir en la voluntad de Dios. No siempre fue David sabio. Él se parecía mucho a nosotros. En un momento, por malas decisiones, por haber sido un mal padre, sus hijos vivían resentidos con él. Absalón lo expulsa de su propio reino. Y cuando David y sus guerreros, de una manera vergonzosa, están escapando, se encuentran con un hombre llamado Simei, que comenzó a maldecirlo, a burlarse, a decirle: todo esto pasa porque derramaste la sangre de la casa de Saúl. Esto te pasa porque eres un hombre sanguinario. Y los valientes de David meten la mano en la espada y le dicen: Señor, ahorita mismo le arranco la cabeza a este hombre y te la traigo. Y David, ¿qué contesta? David entiende que Simei no está hablando porque él quiere hablar. Tenía que ser avergonzado. Aquel hombre que se paseaba en su palacio sin hacer nada cuando fue tentado por Betsabé, aquel hombre que tenía riqueza y fama, ahora huye como un cobarde por las calles de Jerusalén y un anciano lo insulta. David entiende, dice: no le hagan nada, tal vez Dios, escuchando su maldición, me haga el bien por todas las palabras injustas que he recibido. En 2 Samuel 16, 11 al 12. David no confió en la espada para reivindicar su vida, ni la fuerza ni el amor de su gente. Él sabía que Dios tenía la última palabra. Hermano, eso es una gran verdad para nosotros cuando creemos que por nuestra fuerza, por nuestro ingenio, por nuestro emprendimiento, por nuestro ahorro, por nuestro trabajo, por nuestro dinero podemos lograr hacer algo. Siempre recordemos que usted y yo vivimos para Cristo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Por eso entendemos ahora, como dice en Romanos 8:28, que Dios está trabajando todas las cosas. Y estas cosas que llegan a mi vida, a veces buenas, a veces malas, son para mi bien. Esa era la confianza de Pablo, esa era la confianza de nuestro Señor Jesús, esa era la confianza del rey David. Todo estaba funcionando para su liberación. Vivir es Cristo, dijo Pablo, significa confiar en su voluntad. Y no solamente confiar en su voluntad cuando me alegra, sino también cuando no me agrada, cuando me entristece. Tener que entender que vivo para Dios no solo cuando estoy gozoso, sino también cuando estoy triste. Perseverar, como dice 2 Tesalonicenses 3:5, en medio de la batalla, en medio de las pruebas. Y la pregunta es: ¿estoy confiando en el plan de Dios para mi vida? Aunque ese plan me lleve a algo que no me gusta, a algo que no me agrada, puedo pensar que Dios está en mi enfermedad, Dios está en mi sufrimiento, Dios está en mi pérdida, porque hay otro hombre en la palabra de Dios que nos recuerda la voluntad de Dios en el sufrimiento. Ese hombre se llamaba Job. Y ese Job entiende, este hombre entiende que todo lo que pierde fue para que él pudiese pasar por un proceso donde Dios, donde Cristo sería formado en su vida y pudiese él entender que todo lo que tiene no es nada si no lo tiene a Cristo. Solamente debemos hoy día, para vivir como Jesús, ser fiel al hacer su plan. Cuando Abraham camina en esa salida de su tierra y va a esa tierra que te mostraré en el Génesis 12, y cuando ve que hay una hambruna, él huye a Egipto
Él no entiende que en medio de la hambruna había provisión y él huye a Egipto. Tal vez Abraham pensaba, ¿para qué me trajiste? Me llamaste a morir en esta tierra. Pero el proceso de caminar y entender la voluntad de Dios va a hacer que Abraham madure y Abraham va a poder glorificar y va a ser conocido como el amigo de Dios cuando logra pasar lo bueno y lo malo de toda su vida y sus equivocaciones y sus triunfos. Y va a entender que no se trata de riqueza o comodidad, sino de cumplir el plan de Dios. Incluso cuando Dios lo lleva al monte a ofrecer a su propio único hijo, él entiende, Dios tiene algo mejor para nosotros. Aún perdiendo al hijo de la promesa, Abraham entiende, Dios hará algo nuevo, proveerá algo nuevo. Volvemos otra vez a nosotros a repensar, ¿estoy confiando en Dios o no estoy confiando en Dios? Aquí, ahora, que no nos podemos congregar y tal vez estamos pasando de una manera y ¿hasta cuándo? Tal vez usted se siente que se está enfriando, que necesita venir a cantar, que necesita venir a este edificio, sus hijos quieren ir a la clase, usted quiere ver a toda la alabanza, quiere música en vivo, usted ya no quiere ver más prédicas a través de las redes, pero ¿no es todo esto nos está ayudando a fortalecernos, a madurar y saber que en cualquier lugar Jesús es alabado? Que cualquier lugar Jesús reina y en cualquier lugar yo me gozaré con Él. ¿Cuántos dicen amén? Vivir es Cristo, significa confiar y obedecer a ese plan maravilloso, aunque sea cual sea su voluntad. ¿De qué maneras Dios te ha enseñado, nos ha enseñado a caminar cuando no podía caminar? ¿De qué manera Dios me ha llevado a territorio desconocido para poder descubrir que aún en lo desconocido, en la insuficiencia y en la debilidad, Él reina? ¿Cómo puedo hacer para aprender y confiar y obedecer fielmente? Tengo que vivir como Jesús, viviendo para Jesús. Y lo que quiero hablarle hoy día es vivir para Jesús. Tiene que ver como vivir para su iglesia, depender para el cuerpo de Cristo. Pablo, como les decía la semana pasada en Filipenses 1:19, tiene una paz. La iglesia está orando porque sé que a través de sus oraciones y la ayuda dada por el Espíritu de Jesucristo, lo que me ha sucedido resultará para mi liberación. Esa liberación viene de esa confianza que los filipenses están orando en la presencia del Espíritu Santo. Y para ser sabio, para ser fuerte y para que Cristo se formase en mí, no puedo vivir solo. No puedo ser una persona aislada como muchos cometen el error, que creen que no necesitan en la iglesia. Pablo nos está enseñando que para vivir para Cristo, para vivir para Jesús, viviendo como Jesús, yo necesito del cuerpo de Cristo. Significa que no solo depende mi vida de mi Dios, depende de también lo que significa estar aquí en comunión con mis hermanos. Significa de la manera en que yo sirvo, en la manera en que yo me reúno, en la manera en que yo me congrego. Porque a través del cuerpo de Cristo encuentro los recursos, la fortaleza, encuentro las bendiciones, el aliento, la amistad, la fraternidad. Porque a través de Jesús se manifiesta su presencia en mi vida también. El gran problema es que hay mucha gente separada del cuerpo de Cristo. Entonces no poseen la sabiduría que viene derramada desde la cabeza a cada miembro del cuerpo. No tienen la fortaleza del cuerpo, no tienen el consuelo de los hermanos y no conocen lo que significa depender los unos de los otros. Pablo, que era Pablo, el apóstol, el hombre que batalló y peleó, el hombre que sufrió naufragio, el hombre que se levantó como que estaba muerto y se levantó de la muerte, el hombre que fue mordido por serpientes, dijo, necesito de sus oraciones.
Gracias por orar por mí, porque sé que sus oraciones me liberarán. Pablo se dio cuenta que esa provisión del Espíritu trae valentía, fortaleza y paciencia cuando es por respuestas a las oraciones de los santos. ¿Cuántas veces puedo testificar, hermano, de que hay gente que está clamando, orando, que todo salga bien, que no me pase nada, orando por mi familia? Y yo puedo encontrar respuestas. Cuando paso por momentos de problema, de peligro, sé que alguien está clamando por mí. Yo llegué a esta iglesia producto de que alguien oraba para que los que estaban afuera no se pierdan. Y ese momento me tocó a mí, junto con mi esposa, en esa época era mi novia. Llegamos a esta iglesia sin conocer nada de esta iglesia. Solamente encontramos a un grupo de personas que ese momento estaban orando y ayunando para que haya más salvación, para que la gente no se pierda, para que los jóvenes lleguen a la iglesia. Le digo, cuando usted ora, Dios mueve su brazo. Vivir para Cristo significa depender de ese cuerpo que ora, que clama, que intercede, que batalla, que pelea, que dice: Señor, aquí estamos y te pedimos, derrama tu Espíritu Santo, derrama esa fuente de vida. Porque Pablo nos enseña que es imposible vivir para Cristo y no depender de su pueblo, el cuerpo de Cristo. Hay gente que cree que puede vivir con Cristo sin estar en una iglesia. Eso no nos enseña la palabra de Dios. En 1 Corintios 12, 21, 22 dice: ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco puede la cabeza decir a los pies, no los necesito. En realidad, los miembros del cuerpo que parecen ser los más débiles son los más necesarios. Tal vez aquel hermanito que no habla bien, aquella hermanita que parece que ya sus años no le permiten hacer algo, tal vez aquel jovencito, aquel niño que no tiene trabajo ni dinero, parece que no sean importantes, pero Dios dice que los más débiles son los más necesarios. Tal vez en este momento usted dice: yo no puedo hacer nada por mi iglesia, yo no puedo abrir las puertas, yo no puedo hacer que se reúnan, yo no puedo dar dinero, ahorita no tengo dinero, pero usted puede hacer lo más poderoso: orar por el cuerpo de Cristo, orar por la cabeza, por los pastores, orar por cada persona, orar por otras iglesias, por la iglesia universal, porque en medio de esta pandemia nos levantemos victoriosos y con más ganas, con más fuerza para predicar. Vivimos para Jesús, vivimos en su victoria. Este asunto del cuerpo nos hace pensar que cuando alguien es ciego, el resto de sus sentidos del cuerpo se fortalecen. Usted sabe que esto es una realidad fisiológica que sucede en los seres humanos. Cuando una persona ha perdido el sentido de la vista, la audición y el tacto se agudizan para poder conducir, navegar en los diversos aspectos de la vida. Pablo en la prisión no podía juntar a las personas, no podía invitarlas, no podía darle dinero, no podía ayudarlos, no podía tocarlos. Pero los filipenses enviaron a Epafras para cuidarlo y apoyarlo económicamente. Pablo estaba fuera del cuerpo de Cristo que moraba en la iglesia de ese tiempo. Pero Epafras, este hombre enviado, representa a la iglesia que busca a aquellos que sufren. Y le lleva ese mensaje de amor y de apoyo económico y de oraciones constantes. Y Pablo va a escribir cartas pidiéndole a muchas iglesias que lo ayuden, que oren por él, pero también se acuerden de los necesitados, de los enfermos. Así que la misión de vivir como Jesús significa estar en el cuerpo para tocar a los débiles, para sanar a los débiles, para ayudar a los otros, para que el cuerpo pueda vivir esa comunión perfecta que solamente trae el vivir como Cristo.
Cuando Pablo le escribe a los Éfesos, le pide oración para que la palabra se predique sin temor. Efesios 6:19. Cuando escribe a los Colosenses, pide oración para que las puertas de la ciudad se abran y claridad en hablar y testificar la palabra. Colosenses 4:2. Y usted va a ver que a lo largo de las cartas de Pablo siempre hay la urgencia de la oración. ¿Se acuerdan estas cartas que se conocen, las 4 cartas que estamos estudiando en el libro de Efesios? Hablábamos de las 4 cartas escritas desde la prisión: Filipenses, Efesios, Filemón y Colosenses. Pablo está pidiendo, a pesar que él está prisionero, que la iglesia no sea prisionera. Hoy día tenemos que reconocer que muchas veces nos volvemos egoístas. Como estamos complacidos, no pensamos que los demás necesitan de nosotros. Y hoy día, a través de la tecnología, usted puede enviar un mensajito a un hermano, a otra persona: estoy orando por usted. Y usted no sabe lo que eso significa. Cuando usted comparte un estado, cuando usted tuitea o pone algo en el Facebook, puede tocar a muchas personas. Si usted es parte de vivir como Cristo, vivir como Jesús, usted tiene que ser parte de ese cuerpo activo y energético y viviente. Ese cuerpo que ayuda, no que es una carga para los demás. La gran fuerza y utilidad del cuerpo viene de las grandes debilidades que pasa el cuerpo. Pablo lo entiende, que en su debilidad Cristo se fortalecía, y eso nos lo enseñó el Señor cuando le clamaba en la carta a los Corintios que lo sane de su enfermedad. El Señor le dio una respuesta que se ha vuelto en un lema: ¿no recuerdas, no sabes que yo me fortalezco en tu debilidad? La incapacidad de Pablo se vuelve en la habilidad de Dios, y la habilidad de Dios llega a otras personas por medio del cuerpo. Cristo, cuando estaba en la tierra, demostró que como hijo dependía de Dios. Cada día se apartaba y se alejaba de otros para tener ese momento donde decía: Padre, te necesito, Padre, te oro. Hoy día va a ser un día complicado, hoy día va a haber un momento de lucha, hoy día la gente va a venir en contra mía, las autoridades, los romanos, los judíos, pero yo necesito ser fortalecido por tu palabra y tu compañía. Y en el momento de más angustia, le pidió a sus 3 amigos, a la iglesia de él, a Pedro, a Jacobo y Juan: por favor, oren conmigo, vigilen conmigo, porque me siento morir, decía en Marcos 14:34. Y ellos no pudieron hacerlo porque estaban cansados. Pero Jesús nos enseña que en su debilidad le pidió oración a sus hermanos. El recurso más grande que usted tiene y tal vez está desaprovechando es pedir oración por lo que usted está viviendo. Tenemos activada una línea de oración. Por favor, sus necesidades son nuestras necesidades, sus problemas son nuestros problemas. A través de los canales de las redes sociales, estamos en Twitter, en Instagram, en YouTube, escríbanos. Y con gusto nos juntaremos y nos reuniremos para orar y ver el milagro del brazo extendido de Dios a favor de usted y de su familia, y entender que Dios, su fortaleza, se manifiesta y se glorifica en mi debilidad. Estamos realmente comprometidos con Jesús, viviendo como Jesús, cuando yo puedo orar por otros, cuando yo pertenezco al cuerpo de Cristo y cuando yo ayudo a otros. Cuando yo confío en el cuerpo de Cristo, estoy viviendo como Jesús. Cuando yo participo del cuerpo de Cristo, estoy viviendo como Jesús. Cuando yo clamo, intercedo por el cuerpo de Cristo, estoy viviendo como Jesús. Usted es un canal de bendición para otros cuando usted se conecta a esa gran red que es el cuerpo de Jesús. El Señor nos dijo: separados de mí, nada podéis hacer. Así que hoy día, si usted se alejó, si usted se apartó, hoy tengo un mensaje para usted: vuelva a casa. El Señor te ama, tu iglesia también te ama.
No tenemos nada que preguntar ni nada que juzgar, porque todos somos una comunidad de perdonados. Solamente pedirte, queremos saber dónde estás, queremos orar por ti y si podemos ayudarte en algo, ayudar. Por eso te quiero invitar a que ores. ¿Qué te parece? Para terminar aquí en este estudio de la palabra de Dios. Ora conmigo y dile: Señor Jesús, hoy día te necesito. Te necesito para entender ese plan maravilloso que tienes para mi vida. Y no quiero ser más ese solitario, esa solitaria, que vive alejado de tu palabra y de tu reino. Hoy día te entrego mi vida. Quiero regresar a casa. Quiero regresar al cuerpo de Cristo para glorificarte, para servirte, para vivir como Jesús. Te entrego mi corazón en el nombre tuyo. Amén y amén. Si usted ha hecho esta oración, por favor háganoslo saber a través de nuestras redes. Escríbanos un mensajito en nuestra línea de emergencia y déjeme decirle que es la mejor decisión que usted ha hecho. Volver al cuerpo de Cristo. Cuerpo glorioso y vencedor. Por mí, un fuerte abrazo, muchas bendiciones y nos volveremos a ver pronto. De su palabra y reina con autoridad. El Dios que aún los vientos obedecen, una palabra suficiente para los muertos.